Bueno, mis hermanos, una bendición el poder compartir con ustedes una vez más en este día lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Es siempre gratificante el poder compartir entre nosotros esta palabra que el Señor nos regala. Como todos nosotros sabemos, siempre la Escritura nos está conminando a que efectivamente nosotros hemos recibido de parte de Dios una libertad, ¿verdad? Que es la que nos corresponde y es justamente aquella libertad en la cual nosotros debemos crecer y debemos caminar permanente y continuamente, habiendo una lucha interna en nosotros en la cual efectivamente nosotros pues recibimos de parte de nuestra primer creación, de nuestro primer hombre, ¿verdad? En lugar de libertad, esclavitud, es decir, por Adán nosotros conocimos la esclavitud y la esclavitud por sobre todo, por supuesto, al pecado, y por ende la muerte se ha enseñoreado de todos nosotros. Pero la Escritura nos muestra que en cambio por Cristo nosotros encontramos la libertad, que es justamente la parte absolutamente opuesta a lo que hemos tenido en nuestra propia experiencia. Mientras en Adán, ¿verdad? Nosotros hemos conocido la esclavitud y nosotros sabemos efectivamente lo que significa el pecado porque lo hemos vivido y aún lo vivimos todavía. Pero sin embargo, en Cristo Jesús nosotros hemos encontrado la libertad, a pesar de que esta libertad tiene que comenzar a ser una realidad en todos y cada uno de nosotros. Y hay una lucha interna, ¿verdad? Que el libro de Gálatas nos muestra como esta lucha interna entre la carne y el espíritu, en donde la carne, que es por supuesto nuestro primer hombre, nuestra primera experiencia, que es la esclavitud, efectivamente va a luchar, ¿verdad?, contra la libertad que el Señor nos ha dado en el espíritu. Y ahí es donde nosotros vamos a estar permanente y continuamente, ¿verdad?, de alguna manera experimentando esta lucha interior, que no es más que la lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Es decir, dos naturalezas que de alguna manera están coexistiendo, a pesar que, ¿verdad?, en diferentes órganos de nuestro ser, en nuestro espíritu se encuentra la naturaleza divina, ¿verdad?, que es en la que nosotros efectivamente obtenemos libertad, mientras que en nuestra carne está nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Y a pesar de que toda esta naturaleza ha sido realmente aplastada, ¿verdad?, por los pies de Cristo, es necesario que nosotros efectivamente vayamos comprendiendo y entendiendo que el Señor nos ha dado de su espíritu para que efectivamente ese espíritu sea el que pueda traer a nuestra propia experiencia, ¿no es cierto?, esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en este sentido, el apóstol en el capítulo 5 del libro de Gálatas, justamente conmina a los Gálatas que de alguna manera estaban siendo inquietados, ¿verdad?, por específicamente aquellos falsos apóstoles que estaban intentando el que ellos vuelvan otra vez a depender de sus propias capacidades confiando en la ley. Y esto es algo que el apóstol sentencia de una manera muy fuerte y llama la atención efectivamente a los Gálatas, porque ellos no habían sido ningún pueblo judío, más bien eran un pueblo pagano, eran un pueblo gentil y nunca habían tenido la ley como tuvieron los judíos. Pero sin embargo, ¿verdad?, estos judíos que de alguna manera supuestamente conocieron a Cristo, pero que aún confiaban en la ley, aún confiaban en sus propias capacidades, ¿verdad?, estaban efectivamente introduciendo
esta doctrina o este otro evangelio que llama el apóstol. No es que había otro evangelio, dice él, sino que había algunos que los perturbaban y que querían reducirles nuevamente a esclavitud. Ahora, el punto es que normalmente en nuestra experiencia cristiana siempre vamos a tener, ya sea por nuestra propia carne o por lo que de alguna manera otros nos puedan enseñar, el que efectivamente nosotros seamos reducidos a confiar en nuestras propias capacidades, a confiar en nuestra propia justicia, para que efectivamente nos comencemos a relacionar con Dios, ya no en función de la gracia o de la obra redentora de Jesucristo a nuestro favor, sino que lo hagamos en función efectivamente de nuestras propias capacidades y del cumplimiento que nosotros podamos tener, ¿verdad?, de la ley o de los mandamientos de Dios. Como nosotros sabemos, Cristo, nuestro Señor y Salvador, fue el que cumplió plenamente todas las demandas de Dios, y es por eso que Él vino efectivamente en tiempos de la ley para cumplir absolutamente la ley, ya que el único que podría cumplir la ley es alguien que sea espiritual. De hecho, la Escritura nos muestra que en el libro de Romanos, que la ley no podía traspasarnos la justicia que efectivamente ella tiene, porque la ley no es capaz de poder vivificar. Pero Dios tuvo que enviar a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a causa del pecado y bajo la ley, para que Él pueda efectivamente condenar al pecado de la carne y pueda permitir que todos aquellos que tenemos la vida de Cristo morando en nosotros, efectivamente podamos recibir la justicia de Cristo, porque la justicia que Dios demanda, no olvidemos, no es nuestra propia justicia, sino que la justicia que Dios demanda es su justicia. Y nosotros vemos la expresión y la manifestación de la justicia de Dios a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, podemos decir que la justicia de Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Y la vida de Jesucristo no fue más que una expresión y una manifestación permanente y continua de esta vida preciosa y maravillosa de Cristo. En este sentido, en el capítulo 5, perdón, del libro de Gálatas, vemos cómo la Escritura efectivamente dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es importante, hermanos, que entendamos nosotros esta parte, ¿verdad?, que aquí el apóstol nos muestra, y la exhortación que efectivamente se hacía en el caso de los Gálatas y también a nosotros, porque es importante que nosotros, como conclusión, ¿verdad?, de este capítulo 5, también de la misma manera estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí estamos viendo nosotros esta lucha permanente y continua, ¿no es cierto?, de la carne, esta lucha permanente y continua contra el espíritu, es decir, la carne siempre persiguiendo al espíritu, la carne siempre contraria al espíritu, la carne siempre intentando que otra vez nosotros nos volvamos a sujetar a su yugo, ¿verdad? La carne siempre intentando, ¿verdad?, a través de quien opera en la carne, que es Satanás, intentando el que nosotros efectivamente volvamos de alguna manera a poner nuestra mirada ya no en la libertad de Cristo o en la libertad que Cristo nos entregó y nos dio, sino que efectivamente nosotros la pongamos dentro y cada uno de nosotros. Y fíjate lo que dice aquí el versículo 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, es una manera de manifestar y expresar de que si nosotros, ¿verdad?, volvemos otra vez, ¿no es cierto?, a confiar en nuestra propia carne, volvemos otra vez de alguna manera a levantar aquello que hemos destruido, pues entonces ya Cristo deja de tener provecho para nosotros. El provecho para nosotros, ¿verdad?, que Cristo es o que Cristo nos da, tiene que ver directamente con la libertad de varias cosas que es importante que nosotros las repasemos para que efectivamente nosotros nos mantengamos fieles y firmes en esa libertad. No olvidemos que la manera como nosotros recibimos a Cristo fue por medio de la fe en Él. Y de esta misma manera debemos caminar y andar, nos dice la Escritura. La manera como nosotros debemos andar y caminar es por medio de seguir ejerciendo la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que efectivamente se constituye en el pilar mismo, ¿verdad?, de la salvación de la iglesia. Cristo y la fe en Cristo es lo único que efectivamente nos justifica delante del Padre, tomando en cuenta que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, bajo esa perspectiva, es importante que entendamos que el provecho que Cristo tiene para nosotros, ¿verdad?, se va a mantener en tanto en cuanto, ¿verdad?, no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en este caso, pues, tenía que ver básicamente con el hecho de que ellos no se sometan, ¿verdad?, a la ley, que no se sometan al mundo, que no se sometan a Satanás, que no se sometan a su carne, que no se sometan al pecado, ¿verdad? De tal manera de que efectivamente vuelvan al yugo de la esclavitud y en este sentido comiencen nuevamente a intentar relacionarse con Dios en función de las leyes y los mandamientos o en función de la letra y no en función de la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado en el Espíritu. Así que volvamos a leer el versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, nosotros encontramos una libertad, ¿verdad?, específica y clara que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, yugo del cual en cambio nosotros adquirimos por medio de la obra que lamentablemente Adán hizo, ¿verdad?, no a nuestro favor, sino en nuestra contra, porque como todos nosotros sabemos, el pecado de Adán nos ha sido imputado a todos nosotros y por ese pecado todos nos hemos convertido en pecadores, todos hemos pecado y por tanto todos efectivamente hemos recibido la muerte como herencia y como paga de nuestro pecado. Toda alma que pecare, esa también morirá, dice el Señor. Entonces yo quisiera que repasemos en función de esta exhortación, efectivamente algunos versículos que tienen que ver con esta perspectiva que el Señor nos da. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué libertad el Señor nos dio? ¿De qué libertad es en la que nosotros debemos efectivamente permanecer, ¿no?, y mantenernos? Arrancamos con Juan 8:36, cuando el Señor nos dice algo maravilloso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera como nosotros vamos a ser verdaderamente libres es logrando efectivamente la libertad que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Y de ahí tan importante lo que el apóstol Pablo está comentando en el libro de Gálatas 5, en el sentido de que estemos firmes, ¿verdad?, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque la única manera como esa libertad va a ser efectiva en nuestra experiencia
es en la medida en que nuestra alma esté permanente y continuamente mirando a Cristo y recibiendo de Él efectivamente esta revelación y potencialmente la vida, ¿verdad?, de libertad que emana de Él. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera como nosotros vamos a ser libres de nosotros mismos, como nosotros vamos a ser libres de la ley, libres del pecado, libres de Satanás y libres del mundo, es que nosotros podamos efectivamente permanecer y mantenernos en esta libertad que por supuesto va a ser una libertad progresiva en nuestra propia vida, una libertad que vamos a irla recibiendo permanente y continuamente, pues es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la que tiene que de alguna manera desarrollarse e ir creciendo dentro de cada uno de nosotros. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Siempre así es efectivamente la fórmula que Dios nos da. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Así que nosotros debemos de estar enfocados más bien en verlo más a Él, en conocerlo más a Él, en enfocarnos más en Él, en anclarnos más en Él para que Él crezca. Porque en la medida que Él crece, efectivamente, nosotros vamos desapareciendo, nosotros vamos menguando, nosotros vamos decreciendo. Así que el Señor nos hizo libres justamente de estos temas. Nos hizo libres de la ley, nos hizo libres de nosotros mismos, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de Satanás y nos hizo libres del mundo. Y vamos a repasar efectivamente estas libertades que el Señor nos ha dado, porque es necesario, hermanos, que efectivamente nosotros no olvidemos que el único que podía ser capaz de libertarnos de todo esto, ¿no es cierto?, es el Señor Jesucristo. Nosotros por nuestras propias capacidades, ¿verdad?, nunca jamás hubiésemos podido conseguir todo esto que el Señor consiguió por nosotros. De ahí que el Señor nos dio el Espíritu Santo para que andemos en el Espíritu y para que el Espíritu efectivamente pueda estar realmente produciendo esta libertad dentro de todos y cada uno de nosotros. El Espíritu nos fue dado para defendernos. El Espíritu nos fue dado para que efectivamente nosotros podamos obtener la victoria de Cristo. El Espíritu nos fue dado para que nosotros podamos obtener la sabiduría y la revelación de todo lo que se nos ha dado en Cristo. El Espíritu nos fue dado para que efectivamente Él esté permanente y continuamente formando a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu nos fue dado para nuestra consolación. El Espíritu nos fue dado para nuestra victoria permanente y absoluta contra el pecado y contra la muerte. El Espíritu nos fue dado para que efectivamente nosotros podamos recibir la herencia, ¿verdad?, que Dios tiene preparada para nosotros. El Espíritu fue dado para que se nos revelen todas las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros. El Espíritu nos fue dado para que nosotros podamos entender y comprender todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Y es por esto que cuando nosotros vemos a Cristo, realmente estamos viendo al Espíritu, porque el Espíritu es del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es una maravillosa declaración para nosotros, porque la Escritura nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa aquello? Que si el Espíritu del Señor está en ti y está en mí, ya en ti hay libertad. Ahora lo que resta es echar mano de esa libertad. Porque la experiencia nuestra es que a pesar de que tenemos ya la libertad morando, ¿verdad?, en nuestro espíritu, es decir, la libertad de todo aquello que hoy somos esclavos, la libertad de todo aquello que todavía efectivamente nos mantiene en sus manos o nos mantiene bajo su potestad y bajo su yugo. La libertad, ¿verdad?, que nosotros tenemos está en nuestro espíritu. Y ahora es necesario que nosotros echemos mano de la libertad, que ya efectivamente, ¿verdad?, se encuentra en cada uno de nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
una excelente noticia. Es decir, ¿en dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor está en nuestro espíritu. Por tanto, en nuestro espíritu hay absoluta libertad, ¿verdad? En nuestro espíritu tenemos toda esa libertad preciosa y maravillosa que Cristo es. Pero todavía esa libertad muchos de nosotros no la hemos tocado en nuestra alma. Porque de lo que efectivamente el Señor ahora tiene cuidado es que esa libertad sea impartida a nuestra alma. A eso es lo que también nosotros llamamos salvación. En la medida en que esa libertad que ya está en nuestro espíritu es impartida a nuestra alma, entonces nosotros vamos siendo libres, libres del yugo de la esclavitud. Y efectivamente eso va a permitir que Cristo siga creciendo en todos y cada uno de nosotros. Entonces, no olvidemos que Cristo nos hizo libres de la ley. Fíjate lo que dice Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjate, aquí hay dos maneras como nosotros podemos servir. Podemos servir bajo el régimen viejo de la letra, es decir, podemos servir o podemos intentar servir a Dios, ¿verdad? Cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus demandas, ¿verdad? A través de nuestras propias capacidades, a lo que nosotros efectivamente podemos llamar legalismo, o a lo que podemos llamar religiosidad. Es decir, la religión, como hemos dicho aquí, tiene un propósito. La religión es uno de los grandes inventos del hombre, pero realmente protagonizada por Satanás mismo. Porque la religión tiene como finalidad el que nosotros podamos ser justos delante de Dios, pero sin que medie la gracia de Dios, es decir, Jesucristo. La religión demanda que nosotros mismos seamos justos por nosotros mismos y que Dios acepte nuestras propias ofrendas en función de nuestra propia justicia. No olvidemos que este tipo de actitud ya lo vemos nosotros desde el principio de la creación, ¿verdad? En Caín y Abel. Caín quiso darle a Dios una buena ofrenda desde su perspectiva. Caín era un agricultor y Caín evidentemente trabajaba fuerte, trabajaba duro, el sudor de su frente era cada día en él para poder hacer todas las labores agrícolas hasta que podía recibir el fruto. Y Caín escogió lo mejor del fruto, ¿verdad?, de su trabajo para entregárselo a Dios. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor? Que no agradó a Dios la ofrenda que Caín trajo. ¿Por qué no le agradó? Si era su mejor esfuerzo, además eran los mejores frutos. Justamente porque era la carne, ¿verdad?, intentando que de alguna manera Dios la acepte en función de su propia justicia. Mientras que por el otro lado, estamos nosotros mirando a Abel, que Abel dice que ofreció mejor sacrificio a Dios. ¿Cómo? Porque Abel trajo delante del Señor, ya que él era pastor, una de sus ovejas más gordas y la sacrificó delante del Señor, tipificando efectivamente, ¿verdad?, cómo el Señor nos iba a justificar a nosotros, por sangre ajena, por sacrificio ajeno. Dios a nosotros no nos justifica por nosotros mismos, porque somos incapaces de poderle agradar. Pero efectivamente Dios nos justifica por sacrificio ajeno, por derramamiento de sangre ajena, por justicia ajena. Y como todos nosotros sabemos, ¿verdad?, este sacrificio que ofreció Abel tipifica claramente desde mucho antes que Cristo venga, ¿verdad?, el cordero que el mismo Señor iba a ofrecer, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era su propio Hijo,
para que por la justicia de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo, por el derramamiento de sangre de su Hijo, nosotros podamos efectivamente alcanzar, ¿verdad?, un sacrificio mucho más valioso. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que Dios no está interesado efectivamente en el que nosotros le sirvamos de acuerdo, ¿verdad?, con el régimen viejo de la letra, según nos muestra Romanos 7:6. Dios no quiere que nosotros le sirvamos obedeciendo a la ley, que Dios no quiere que nosotros, ¿verdad?, simplemente vayamos a la letra de la Escritura para que intentemos cumplir los mandamientos de Dios en función de nuestras propias capacidades. Porque simple y sencillamente el hombre y la carne no tienen la capacidad de poder cumplir la ley de Dios. Y es por esto que el escritor en Gálatas dice que si nosotros volvemos al yugo de la esclavitud, es decir, si nosotros volvemos otra vez a tratar de servir a Dios bajo el régimen viejo de la letra, entonces de nada nos aprovechará Cristo. Cristo ya para nosotros no tendría ningún sentido, ningún provecho, ni ninguna razón de ser. Porque nosotros al reconocer, ¿verdad?, que podemos ser aceptados por Dios en función de nuestra propia justicia, estamos desconociendo, ¿verdad?, la necesidad que todos tenemos de Jesucristo. Así que hay que tener mucho cuidado con aquello, porque sutilmente Satanás siempre nos va a llevar, ¿verdad?, a nuestra propia justicia para que nos relacionemos con Dios, a que volvamos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que no nos aproveche Cristo, para que la gracia para ti y para mí efectivamente sean en vano. Pero sin embargo aquí el Señor dice que Él quiere que nosotros sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, ahora nosotros tenemos el Espíritu, y aquí el Espíritu está con E mayúscula, ¿verdad? Tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado para que sirvamos bajo, ¿verdad?, el poder del Espíritu, bajo el efecto del Espíritu. Cuando la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad?, porque eso lleva a disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Se está refiriendo a que efectivamente cuando nosotros somos llenos del Espíritu, el Espíritu comienza a actuar en nosotros, ¿verdad?, y hacer un efecto tomando o sacando de nosotros aquella nueva persona, aquella nueva criatura que somos. Así como, por ejemplo, el exceso de vino, cuando una persona se emborracha, el vino saca de esa persona cosas que no conocemos. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando nos llena, saca de nosotros esa nueva vida que todavía para muchos de nosotros es extraña. Porque quien está operando dentro de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Así como el vino opera en una persona ebria, haciendo que esa persona, ¿verdad?, haga cosas, diga cosas y se mueva de diferente manera que no es de ella. Esa es la analogía. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu, nosotros vamos efectivamente a actuar conforme a esta regla, conforme a este nuevo régimen. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros efectivamente sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, el Espíritu mismo operando dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, otra vez, Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. El Señor nos libró de la ley para que efectivamente no sirvamos más bajo el viejo régimen de la letra, sino que el Señor nos ha dado su Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, para que podamos nosotros servir bajo el nuevo régimen y bajo la operación del Espíritu Santo de Dios. La única manera como nosotros vamos a ser libres de
que nuestra propia carne, ¿verdad? Intente otra vez agradar a Dios por sí misma. Es que efectivamente el Señor permita que veamos permanentemente que hemos sido hechos libres de la ley. Mira, en segundo lugar, ¿de qué libertad está hablando aquí el capítulo 5? Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor nos libró de la ley. En segundo lugar, el Señor nos libra de nosotros mismos, nos libra de nuestro ego y nos libra de nuestro yo. Tal vez este es uno de los puntos más complicados para nosotros, ¿no? Porque de hecho la Escritura nos está conminando permanente y continuamente para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, para que nosotros muramos a nosotros mismos. La Escritura nos muestra que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Pero sin embargo, nosotros pues vemos que todavía este yo, este ego, de alguna manera quiere tener preponderancia, ¿verdad?, en la vida y se resiste a desaparecer y se resiste a morir. Pero Gálatas 2:20 nos dice algo maravilloso. Con Cristo estoy. Con Cristo estoy. Fíjate, con Cristo estoy. Otra vez, todo nos lleva a que miremos a Cristo. La manera como nosotros vamos a ser libres es mirando a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, la muerte de Cristo desde la perspectiva de Dios ha sido mi muerte. La experiencia de Cristo, Dios la ha puesto a mi cuenta. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Pues esa experiencia, que no es mi experiencia, Dios la pone en mi cuenta, ¿verdad? Para que efectivamente nosotros podamos en su momento también recibir esa experiencia. Es decir, Dios nos imputa a nosotros la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, para que también la resurrección de Cristo sea nuestra experiencia. Ahora, este es un tema de fe. Yo me veo muerto porque aquí la Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que dice Dios. Realmente la crucifixión de Cristo fue mi crucifixión. No olvidemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice la Escritura. Él no fue entregado por sus pecados ni por sus transgresiones, o Él no fue entregado porque simplemente le traicionaron. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya que Él vino a morir por mis pecados. Efectivamente, Él estaba llevando mi pecado. Él estaba llevando mi vieja humanidad. Él estaba llevando mi vieja creación en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy. Fíjate aquí la palabra estoy. Es un permanente continuo. Es un presente continuo. Con Cristo estoy. Esto es algo que efectivamente nuestra fe debe repasar permanente y continuamente. Con Cristo estoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Adán no. Con Adán estoy vivo. Con Adán estoy en mis pecados. Con Adán estoy en mi maldad. Con Adán estoy en mi esclavitud. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el saber efectivamente esta realidad, que es una realidad espiritual que tiene que venir a traer libertad a nuestra alma, ¿cómo se va a hacer real esa muerte dentro de cada uno de nosotros? Pues simple y sencillamente se hace real cuando la vida de Cristo comienza a aparecer en nosotros. Porque en la medida en que la vida de Cristo aparece en nuestra alma, pues efectivamente nuestra carne la vamos a ver crucificada. No olvidemos que no puede haber resurrección si primero no hay crucifixión. La crucifixión, la muerte y la sepultura son antesala de la resurrección. Por eso es que muchos de nosotros tal vez
no alcanzamos a ver la vida del Señor como se debe dentro de nosotros. Porque o no hemos muerto o no hemos sido sepultados. Y si no hay muerte y sepultura, simple y sencillamente, ¿verdad? No hay resurrección. Para ver la vida resucitada de Cristo en nosotros, es necesario que la muerte de Cristo y que la sepultura de Cristo sean una realidad en nosotros. Ahora, ¿quién hace este trabajo? ¿Yo? No, el Espíritu que Dios ha puesto en mi espíritu. Como esta es una realidad espiritual, yo por medio de la fe creo en lo que la Escritura dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es una realidad que tiene que comenzar a afectar en mi alma. No es algo que yo hago, es algo que yo creo. En el tema de la Escritura, no cuenta lo que yo hago, sino cuenta lo que yo creo, porque finalmente lo que yo creo determina lo que yo voy a hacer. Así que es muy importante el que sepamos que nuestra justicia, ¿verdad?, es por la fe. ¿Qué dice la Escritura? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe en Cristo vivirá. Mas el justo por la fe en lo que la Escritura dice que Cristo ha hecho vivirá. Mas el justo vive efectivamente cuando yo le creo a Dios. Es decir, el justo comienza a ser una realidad dentro de cada uno de nosotros como experiencia cuando yo le creo a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Es por eso importante que nosotros sepamos que esa fe, ¿verdad?, es un don de Dios. Esa fe es un regalo de Dios. Esa fe efectivamente es algo que Dios nos dio para que tú y que para que todos nosotros, ¿no es cierto?, podamos permanente y continuamente recibir la vida. El justo por la fe vivirá. Así que nosotros no vamos a vivir por nuestras obras, nosotros no vamos a vivir por nuestra santidad, por nuestra propia justicia, nosotros no vamos a vivir por nuestra perseverancia, nosotros vamos a vivir por la fe, que efectivamente nos permite ver a Cristo y nos permite creer a Cristo. La fe tiene por lo menos estas dos capacidades. La fe es como la mente que Cristo nos da para poder ver lo que Él piensa, para poder entender, comprender y recibir, ¿verdad?, esta palabra espiritual, que la única manera como puede ser entendida y comprendida es por la revelación del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjate, esta es una declaración del apóstol. A veces nosotros, como ya leemos estos versículos permanente y continuamente, pues parece que son doctrina, y no son doctrina, sino son un testimonio. Mira tú estos versículos como un testimonio del apóstol de una experiencia interior que él está viviendo, ¿verdad? Y que lo que te está comentando es que esa misma experiencia, ¿verdad?, tiene la capacidad de poder hacerse realidad en ti. Es decir, lo que nos está comentando el apóstol aquí es que Cristo vive en él, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque todos nosotros todavía seguimos viviendo en la carne, ¿no es cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la fe del Hijo de Dios, la fe que Dios me da a través de su amado Hijo Jesucristo, la fe, no olvidemos que es una manifestación del Espíritu. Ahora nosotros vivimos por la fe del Hijo de Dios, ¿sí? La fe del Hijo de Dios es la que nos da vida. ¿Dónde nosotros encontramos esa fe? Así como nosotros encontramos esa libertad en nuestro espíritu. Esa fe efectivamente está dentro de todos y cada uno de nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Qué declaración más hermosa, porque nos recuerda que Él me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Mira, Él primero me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la pregunta es, si Él me amó desde antes de la fundación del mundo, si Él me amó desde antes de que todas las cosas fueran creadas, y si Él se entregó a sí mismo por mí, la pregunta es, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque si el Señor nos trajo a este mundo destinados a este amor, el Señor nos trajo a este mundo destinados, ¿verdad?, a este sacrificio que Él iba a hacer por todos y cada uno de nosotros, entregarse a sí mismo por nosotros. La pregunta es, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice el libro de Romanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Así que, como aquí vemos, hemos sido libres de nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo he sido libre de mí y ahora he recibido la libertad con la nueva persona que tengo dentro de mi corazón, que es Cristo Jesús. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Nosotros ya hemos sido por Cristo libres de nosotros mismos. Tenemos que mantenernos en esta libertad. Tenemos que seguir mirando a Cristo como la razón por la cual Dios nos ama. Tenemos que seguir mirando a Cristo como la razón y la justificación por medio de la cual Dios nos va a amar por siempre. No permitamos que el enemigo lleve nuestra mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestra justicia, hacia nuestra injusticia, hacia nuestro pecado y hacia nuestra maldad, sino que ahora que tenemos a Cristo, nosotros tenemos que permitir que efectivamente el Espíritu nos guíe a Cristo. Como hemos dicho varias veces, ¿cuándo nosotros sabemos que el Espíritu nos está guiando a nosotros? Sabemos que el Espíritu nos está guiando cuando en nosotros, en lo que escuchamos, en lo que recibimos, ¿verdad?, se glorifica a Cristo. Cristo es glorificado, Cristo es mostrado, Cristo es revelado, porque el Espíritu glorifica a Cristo. Mientras que, ¿cómo sabemos efectivamente qué es la carne que está actuando? Pues la carne glorifica a nuestro ego, la carne glorifica a nuestro yo. Y cuando efectivamente nuestro ego, ¿no es cierto?, y nuestro yo son puestos en primer lugar, nuestra mirada de alguna manera está inclinada a vernos a nosotros mismos, entonces sabemos que de alguna manera pues la carne está haciendo su trabajo. Y detrás de la carne está Satanás, como detrás del Espíritu está nuestro Padre maravilloso, que envió a su amado Hijo Jesucristo para que muera por todos y cada uno de nosotros. Entonces, la Escritura aquí nos dice que Él me amó y me amó desde antes de la fundación del mundo. Así que todos los que hemos venido al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo deben sentirse amados desde antes de que hayan nacido. Así que juntamente con el apóstol Pablo podemos decir nosotros que nosotros fuimos apartados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Desde que tú estuviste en el vientre de tu madre, ¿verdad? Ya el Señor estaba trabajando porque Él fue el que te tejió. Él tejió tus nervios, Él fue el que produjo tus huesos, Él fue el que te vistió con los músculos, Él fue el que te puso la piel, Él fue efectivamente tu hacedor, el que te hizo desde el vientre de tu madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, pues, está con nosotros hoy. Si el Señor está desde que nosotros, antes de que naciésemos, ya nos había escogido, ya nos había amado, el cual me amó, ¿verdad?, en tiempo pasado, ¿verdad? Y se entregó también, porque ya en nuestro caso fue así, y se entregó hace más de 2000 años, ¿verdad?, asimismo por mí.
La pregunta es cómo Él, la buena obra que comenzó dentro de todos y cada uno de nosotros, no la perfeccionará. Pero sin embargo, sabemos que efectivamente hay una carne, ¿verdad? Que de alguna manera todavía quiere volver al yugo de la esclavitud. Y una carne que molesta y que se convierte en un velo que no nos permite ver la realidad de Cristo dentro de cada uno de nosotros. En la medida en que nuestro yo sigue siendo potente, ¿verdad? Es un velo más espeso para que nosotros podamos ver la realidad de la libertad, ¿verdad? Con que Cristo nos ha hecho libres. La Escritura nos dice que también el Señor nos ha librado del pecado, nos ha hecho libres del pecado. En Romanos 6:18, la Escritura nos dice, y libertados del pecado, fíjate, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros hemos sido liberados del pecado. Y aquí cuando está hablando del pecado, está hablando de la sustancia que actúa en nosotros para que pequemos. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice, si yo hago lo que no quiero, entonces ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí. Es decir, aquí vemos el pecado como una persona, el pecado como una sustancia, el pecado como una naturaleza que actúa en mí. Y aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Que y libertados del pecado, no está hablando de nuestros pecados en plural, ¿verdad? Sino del pecado que es el que comete los pecados, que el pecado que es el que efectivamente nos lleva a nosotros y provoca y produce dentro de nosotros los deseos pecaminosos para que nosotros pequemos. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando la Biblia habla de pecados, está hablando efectivamente de nuestros hechos. Pero cuando la Biblia habla de pecado en singular, está hablando de la sustancia que actúa en nosotros que nos hace pecar. Y aquí la Escritura nos dice que nosotros en Romanos 6:18 hemos sido libertados del pecado, es decir, hemos sido libertados del ente, hemos sido libertados de la sustancia. Mira, hermano, el pecado realmente, si lo vemos en ojos espirituales, ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene el pecado sobre ti es tu falta de entendimiento, tu falta de conocimiento, la revelación de la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En la medida en que nosotros efectivamente vemos más a Cristo, va a ser más claro el hecho de que nosotros hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libertados de la sustancia que nos inclina normalmente a pecar. Ahora, para todos nosotros es conocido que todavía esa sustancia mora en nosotros. El apóstol Pablo, en esos mismos versículos del capítulo 7 de Romanos, dice que el mal mora en mí. El mal, que es el pecado, mora en mi carne. Mora en mi carne. Así que hay un territorio todavía en que Satanás, el mundo, la carne y mi yo actúan. Hay un territorio en donde todos estos elementos confluyen y se convierten en un cóctel de maldad y de muerte. Y ese territorio es nuestra carne. De ahí que el apóstol nos pide que no nos volvamos otra vez, ¿no es cierto?, a ser dependientes del yugo de la esclavitud. Es decir, que no nos degrademos otra vez a la posición de la carne, ¿verdad? Porque efectivamente cuando nosotros estamos en nuestra carne, automáticamente nuestra carne va a comenzar otra vez a intentar confiar en sí mismo para justificarse delante de Dios. Ese es el problema. El problema tiene que ver con que la carne quiere regresar a su propia justicia y quiere regresar, ¿no es cierto?, a esa vieja criatura en la cual quiere justificarse delante de Dios por sus propios actos. Pero nosotros desechamos todo aquello porque ahora conocemos a Cristo, ya que Él pagó nuestros pecados. Él no solamente que pagó por todos nuestros pecados, sino que también dice aquí la Escritura que Él nos libertó del pecado.
como sustancia, como ente, para que vengamos a ser siervos de la justicia. Es decir, ahora nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús para ser siervos de la justicia. Es decir, que la justicia de Dios, que es la vida de Cristo en nosotros, se exprese y se manifieste para que efectivamente Él pueda ser glorificado. También nos dice sobre esta misma perspectiva Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, fíjate, otra vez, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, otra vez del ente, de la sustancia, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí la Escritura da por sentado que nosotros, habiendo sido libertados del pecado, esto es algo que nosotros tenemos que recibir por fe. Dios dice que nosotros hemos sido libertados del pecado y efectivamente esa libertad del pecado está absoluta y completamente viviendo en nuestro espíritu. Pero es necesario que esa realidad se imparta a nuestra alma para que nuestra alma efectivamente reciba, ¿no es cierto?, este baño de libertad que viene cuando Cristo de alguna manera pues efectivamente está siendo impartido dentro de cada uno de nosotros y específicamente en nuestra alma. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios, como hablábamos la semana pasada. No es el siervo que tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como en el caso del pecado, nosotros éramos esclavos del pecado. Es decir, nosotros estábamos dominados por el pecado y nosotros estábamos esclavizados a hacer el mal que no queríamos hacer. Cuando la Escritura nos habla a nosotros de siervos, nos está hablando básicamente de instrumentos idóneos, nos está hablando de miembros del cuerpo de Cristo, nos está hablando que como miembros nosotros ahora simplemente actuamos en consonancia con una sola mente, que es la mente de Cristo actuando a través efectivamente de cada uno de los miembros. Ahí es cuando nosotros somos siervos del Señor. Somos siervos de Él cuando la vida de Él se expresa y se manifiesta a través de nosotros. Así es como nosotros somos siervos útiles a Dios, cuando la vida de Cristo se está manifestando a través de nosotros. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos comenzar a recibir esto? La santificación, que la santificación es: tenéis como fruto más de la vida de Cristo en vuestra propia experiencia, en vuestra alma. Esta es la santificación. Ahora, hermanos, este es un proceso que tiene que ir creciendo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía justamente a los Gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora, como está siendo formado en nuestra alma, porque en nuestro espíritu está absoluta y totalmente anclado, Cristo está siendo formado en nuestra alma, pues efectivamente ese tamaño, esa cantidad del Cristo que comienza efectivamente a ser hallado en nuestra alma, es lo que la Escritura llama santificación. Santificación es cuánto de Cristo va a haber o está habiendo dentro de mi alma. Ese es el fruto, ¿verdad?, de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y como fin, que nosotros obtengamos la vida eterna. Es decir, que el alma, ¿no es cierto?, comience a recibir los beneficios de la vida nueva, de la vida Zoe, de la vida de Cristo, que efectivamente pueden ser efectivos a partir de este tiempo. Aquí la Escritura nos dice que nosotros hemos sido libres de Satanás. En Colosenses 1:13, la Escritura nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjate, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos hizo libres de Satanás. Satanás no tiene poder sobre nuestra vida. El único poder que tiene Satanás es
el lugar que nosotros demos a Satanás. En Santiago la Escritura dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué significa aquello? Que Satanás ya no tiene lugar. Que Satanás realmente no tiene nada que hacer con nosotros. No deis lugar al diablo. Y muchos de nosotros a veces todavía creemos que Satanás puede ser hasta más poderoso que Dios. Y si nos viene un mal, y si nos viene una circunstancia, y si nos viene una situación, pues nosotros creemos que es Satanás quien de alguna manera está detrás de todo aquello. Satanás sabemos efectivamente que tiene un ministerio, y eso lo vemos por ejemplo en el libro de Job, en donde Satanás trajo destrucción efectivamente a Job y a toda su familia. La pregunta es, ¿para qué, no es cierto, el Señor podría permitir que en un momento, como fue el caso de Pedro, fue zarandeado? Es para siempre permitir que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la lucha, nosotros podamos crecer y descubrir a un Dios cada día más real, a un Dios que efectivamente no quiere que nos conformemos simplemente con el nivel de entendimiento, conocimiento, con el nivel de santidad o santificación que nosotros tenemos en nuestra alma. El propósito del Señor es que nosotros todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Y ahora estamos nosotros en la escuela de Cristo, en la escuela del entrenamiento de Jesucristo. Ahora estamos nosotros, ¿verdad?, siendo capacitados por el Espíritu Santo para que la vida de Cristo sea realmente impresa, ¿verdad?, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones. La promesa del Señor es que yo daré, ¿no es cierto?, mis leyes, ¿verdad?, en su mente y escribiré mis mandamientos en su corazón. Es decir, ahí estamos viendo que el Señor lo que está haciendo con el Espíritu Santo es escribir, ¿verdad?, con la vida de Cristo en nuestra alma, para que nuestra alma se convierta realmente en un canal de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad de Cristo. Ahora, este es un trabajo y un proceso de Dios. En la medida en que nosotros tenemos esta fe y esta esperanza en el Señor, esto va a comenzar a funcionar. Ciertamente siempre tendremos detrás la invitación, ¿verdad?, de nuestra propia carne para volver al yugo de la esclavitud. Siempre tendremos detrás la invitación de otras personas que de alguna manera nos están llevando a través de las propias enseñanzas a que nos fijemos en nosotros mismos. Pero sin embargo, el Señor nos insta a que nosotros nos mantengamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Él nos ha hecho libres de Satanás. Y para terminar, Él nos ha hecho libres del mundo. Lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos da a nosotros, mientras estamos, hermanos, en este mundo, nos da un refugio, el Señor nos da un lugar en el cual nosotros, en medio de la tormenta, podemos tener paz. Y el Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicción. Bueno, no esperemos y no confundamos, porque a veces nosotros creemos que el ser cristiano o el confesar a Cristo significa que los males ya no van a venir a mí, los problemas ya no van a venir a mí, las pruebas ya no van a venir a mí, las dificultades ya no van a venir a mí, las circunstancias que de alguna manera evitamos ya no van a venir a mí. No, la Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Dios siempre ha sido claro y el Señor Jesucristo nunca ha dado, ¿no es cierto?, una idea de que el Evangelio significa vacaciones o que el Evangelio significa efectivamente una situación en la cual no vamos a tener más problemas. Al contrario, el Señor nos advierte y nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y la realidad es que la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Qué significa? Que la carne va a perseguir a nuestro espíritu. Y nuestra propia carne y la carne de terceros también. Cuando nosotros estamos predicando a Cristo, cuando nosotros estamos hablando de que el Señor acepta nuestra justicia y nuestra justificación por la obra que Cristo hizo a nuestro favor y no por nuestras propias obras,
No esperemos que la gente necesariamente esté de acuerdo con nosotros o nos eche rosas. No, porque la carne, ¿verdad?, va a querer de alguna manera todavía no morir y va a querer hacer la obra para que el Señor efectivamente la justifique. No olvidemos que nuestra carne tiene una buena opinión de sí misma. Nuestra carne cree que efectivamente sí tiene ciertos males y ciertas dificultades, pero nosotros somos mejores que otros, ¿no? Pues desde la perspectiva del Señor, nosotros somos tan pecadores como aquellos que nosotros creemos que son peores que nosotros. Entonces, el Señor nos dice que estas cosas nos ha escrito para que en Él tengamos paz. ¿En qué lugar nosotros tenemos paz? En Cristo. El Señor nos ha dado un refugio y el Señor nos ha dado una cobertura en donde nosotros podemos tener paz, en donde nosotros podemos tener tranquilidad y seguridad en medio de la tormenta, y es en Él, para que en mí tengáis paz. Y Él está morando en ti, Él está viviendo en ti. El Señor nos ha hecho libres del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Palabras del Señor, las recibimos por fe, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo nos ha sido dado, hermanos, para que entre otras cosas, el Espíritu Santo venza al mundo. El Espíritu Santo que está en nosotros venza los problemas. El Espíritu Santo que está en nosotros venza las luchas, venza las dificultades, venza las tentaciones, venza efectivamente todas nuestras debilidades. El Espíritu Santo, así como estuvo en Cristo y efectivamente venció inclusive hasta la muerte. Pero ¿cómo venció el Espíritu Santo a la muerte? Permitiendo que el propio Cristo muriese en la cruz del Calvario. A veces nosotros creemos que el Señor va a evitar que nos pasen una u otra cosa. A veces no necesariamente el Señor va a evitar que nos pase una u otra cosa, pero de una cosa sí estamos seguros, que cuando el Señor permite una u otra cosa en nuestra vida, más allá inclusive de lo que nosotros no quisiéramos, es porque efectivamente el Señor quiere traernos a la nueva vida, traernos a resurrección, traernos a gloria, traernos a que podamos nosotros ver todo aquello que necesitamos ver. Y como decía también el apóstol, ¿qué es lo que más nos conviene a nosotros? ¿Estar en este cuerpo o estar en la presencia del Señor? Y él decía, pues no, mucho más nos conviene estar delante del Señor. Pero en el caso de él decía, pero es más conveniente que a causa de la iglesia yo todavía permanezca un tiempo en el cuerpo. Pero está clarísimo que qué es lo que más nos conviene, qué es lo que más nos interesa, efectivamente estar delante de Dios. Y estar delante de Dios significa estar ausente en el cuerpo. Pero mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando estemos ausentes, ¿verdad?, nosotros del cuerpo, estaremos presentes en el Señor. Así que la exhortación que nos da el apóstol en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, es clara y es precisa para nuestro tiempo. Como dice el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, es decir, si os volvéis otra vez al yugo de la esclavitud, de nada os aprovechará Cristo. Y Cristo es nuestro provecho máximo ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.